Bienvenidos a Noches de Misterio. Misterio. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Agradecimientos como siempre, y yo no sabía que Noches de Misterio llegaba tan lejos. Así que le agradezco muchísimo a Lorena Airad, que es la locutora oficial del Consulado Argentino en Canadá, que nos mandamos saludos, más con el triunfo de la selección argentina. ¿Eh? Bueno, noticias parroquiales, vamos a decirle. Vamos a poner en pantalla el evento que se va a realizar el sábado 18 de julio a las 18 horas en La Martina, Habana y Costanera, Santa Clara del Mar. Café Ufológico Santa Clara del Mar. Están invitados los que, bueno, no vean el partido porque lamentablemente el tiempo, la fecha, estaba estipulada hace mucho tiempo atrás y no sabíamos que iba a haber partido el sábado. Así que bueno, el que desee venir, ahí va a estar Mario Lupo. Muchísimas gracias como siempre. Ahora sí, pasamos al invitado. El próximo lunes va a haber más invitados, por eso me adelanté un poquito en el tiempo. Hoy lo tenemos al investigador Pablo Salido, que se viene especialmente de Coronel Vidal para hablar sobre investigaciones ovnis. Y el tema que se trae es bastante interesante, ¿eh? Buenas noches, Pablo. Muy bien, señor. En esta noche fría de Santa Clara, bueno, en toda la provincia de Buenos Aires, me parece, ¿no? Muy fría. Demasiado. Pero bueno, es lindo. Vivir el frío es lindo, también como vivir la primavera, verano, en un lugar tan lindo como Santa Clara del Mar. Pablo, crash, UFO crash, caídas de ovnis. El misterioso UFO crash. A ver. Es un tema que dentro de los temas de la ufología, de los que más me atraen o me apasionan, porque creo que los UFO crash son los elementos, son las pruebas de que nos visitan, bueno, naves de alta tecnología, ¿sí? De origen desconocido. Bien. Pero sí tenemos la prueba de naves de alta tecnología. Cuya procedencia todavía no podemos definirlo. Exactamente. Excepto por algunos contactados que dicen vienen de allá o de otro lugar. Bueno. Vos sabés que no quedaron contactados todavía. Sí, todos dicen lo mismo. Lo que pasa, mira, yo tengo amigos contactados, sí, de los cuales tengo muchísima confianza porque sé que es buena gente, sé que no me versea. Sí. Pero a mí también me cuesta pensar en eso. Me cuesta darle crédito, digamos. Todavía no tengo unos créditos a favor. Me gustan más los hechos que se pueden investigar, los hechos concretos, ¿sí? Sobre lo que podemos abocarnos en una investigación, claro. como esta, ¿sí? Yo no estuve en el lugar de los hechos. Cuando ocurrió tenía 20 años, pero sí leí mucho, escuché muchas versiones que por eso me atrajo mucho este caso. Te llamó mucho la atención. Exactamente. Bien. Vos sabés que esta zona de Salta no es el único UFO crash que se produjo. No. ¿Sí? Tenemos un antecedente el 6 de mayo del 78. Que recién lo charlábamos, fue en las cercanías de un cerro de la ciudad de Orán. Cerro Zaire. Exactamente. ¿No? A las 4:30 de la tarde, me parece, plena tarde. Sí. Y que, bueno, rompió un cerro, ¿sí? Destruyó un cerro, ¿sí? Un objeto en forma de cuña, vieron los vecinos, plateado, que hacía un ruido estremecedor. Y que a raíz de eso, de ese hecho,
la ciudad se llenó de gente extraña, ¿sí? Procedente de Bolivia. Bolivia, el gobierno boliviano le pidió autorización al gobierno argentino para ingresar a territorio argentino y extraer ese objeto o lo que quedaba de él. ¿Sí? Y a raíz de eso también la ciudad de Orán se quedó sitiada, aislada del resto del territorio, porque como se pudo leer en un documento desclasificado de la CIA, de esa fecha, el sitio se llamó en emergencia, tenía prioridad. ¿Sí? Así que, bueno, este caso está llevado en el History Channel, ¿sí? En el programa de OVNIs. Y quien habla es Abarzúa, que es del diario del Tribuno, que también era investigador, ¿sí? Le traían el fenómeno OVNI. Como resultante de esto tenemos que lo que cayó ahí, haya sido lo que haya sido, fue llevado a Bolivia y de ahí directo a Estados Unidos. Exactamente, ahí Estados Unidos en un avión de la NASA, porque esta gente del diario El Tribuno tenía alquilado un helicóptero para... Esto lo cuenta Barzúa en el programa del History. Tenía alquilado un helicóptero del ejército boliviano para llegar a esa zona y resulta que en ese momento vieron descender, aterrizar un avión de la NASA. Es sumamente llamativo, ¿sí? Y en ese momento también les dijeron que el helicóptero tenía un desperfecto y que no los iba a poder llevar. Sí. Bueno, hay mucho más para hablar de este caso, pero será en otro momento. Hoy nos vamos a abocar al UFO Crash de Joaquín B. González. Bien, dale, a ver, arranquemos. Bueno, el UFO Crash, para sintetizarlo en un comienzo, el UFO Crash más conocido como el Roswell argentino. Yo diría que más importante que el Roswell, porque el Roswell al final quedó envuelto en un manto de sospecha, duda, no se sabe, exactamente, no se sabe. De ahí se genera el mito del Área 51, ¿sí? Cosas que no vamos a poder saber nunca. Pero lo que sí ocurrió en Joaquín B. González, sobre todo en las Serranías Coloradas, un lugar ubicado a pocos kilómetros de Joaquín B. González, que a su vez está ubicado al este de la ciudad, de la provincia de Salta, en el departamento de Anta, unos 220 kilómetros de la ciudad capital. Fue el que vio, ¿sí?, caer un objeto, precisamente un ovni, ¿sí? El jueves 17 de agosto de 1995, ya va a ser 31 años, entre las 13:45 y 13:47 de la tarde. Se dice que el objeto que cayó dejó un surco de más de 100 metros. Así es. Arrastrando todo parte del cerro, digamos. Se dice prácticamente medio cerro quedó destruido por el caso. ¿Viste? Vos sabés que antes, creo que en 1978, había ocurrido otro caso similar. Creo que era el de Cerro Zaire, no quiero estar equivocado, donde también cae un objeto. Todos los periódicos del momento cayó un ovni en Salta. Después hizo correr una información que supuestamente se había caído un avión espía norteamericano, U-2. ¿Qué hacía en esos lados un U-2 en esa fecha? No se sabe. Pero quedó todo entre bambalinas, como siempre terminan estos casos. Quedan envueltos en una especie de neblina que da más para el rumor que para el acierto, ¿no? Para el acierto de lo que uno pretende estudiar en estos casos. Tu caso, Pablo, el que trajiste vos. Bien, ¿tenemos alguna grabación, me dijiste, de algo? Sí. ¿Le podemos pasar a Gonza? Sí. ¿La recibiste, Gonza? Bien. Con respecto a lo que vos decías del U-2, recordemos que cada vez que hay un evento de esta característica, empieza a haber una serie de versiones, con un ánimo, creo que distractorio. Sí. Para tratar de ocultar la verdad. Sobre todo si fue un evento de estas características, de un objeto
volador no identificado, ¿verdad? Exacto, sí, Sí. sí, sí. Contrainteligencia es lo que se llama comúnmente, que no se Exactamente. sabe si es utilizado o no, Así es. pero que ha servido muchas veces para crear el espíritu conspiranoico. El Totalmente. famoso espíritu conspiranoico. Yo siempre digo, bienvenidos al club del conspiranoico. Así es. Por eso hay que saber definir o diferenciar las versiones de la Exacto. verdadera investigación. Exacto, exacto. Uno, en definitiva, nunca queda un 100% de seguridad en los casos que pasan. Pero quedar entre un 80 y un 90%, yo creo que eso da para seguir estudiando el tema o investigándolo, de acuerdo al tiempo que tenga. La persona se dedica a estudiarlo o investigarlo. Yo siempre digo que para llamarse investigador, que puede ser cualquiera, no hace falta certificado de escolaridad, digamos, en este caso, ni enormes diplomas universitarios, simplemente el interés por ver qué es lo que se oculta detrás del fenómeno OVNI, FANI, WAP, o como se lo quiera denominar. Total, sabemos sobre qué estamos hablando. Y muchas veces acá en Santa Clara del Mar, que se pensaba que, bueno, nunca se vio un ovni, nunca se vio nada. No, se han visto en los alrededores. Hay muchos casos de situaciones que nos llevan a pensar que es un ovni, WAP, FANI, y que la gente en su momento no dijo nada, no comentó, pero que gracias al Café Ufológico Santa Clara del Mar están están aflorando un montón de casos. Pablo, ¿esto qué fue? La bola de fuego que todos vieron y nadie pudo hallar. Bien. A ver. Decirte que este hecho, como te digo, se produjo el jueves 17 de agosto del 95. Esto es Diario El Tribuno de Salta. El Tribuno de Salta. Ajá. Inmediatamente el hecho toma repercusión nacional. Aparece en el noticiero de la noche de Canal 11 con Jorge Jacobson. Ajá. Perdón, de la tarde. Y después con César y Mónica en Canal 13. Ajá. También Susana Jiménez se pronuncia. Habló algo, sí. También habla algo. Sí. Y hay, primero, hay versiones de qué fue eso. ¿Fue un misil? ¿Fue un avión caído? ¿Sí? Cuando se produce la caída de este objeto, ajá, en la localidad de Joaquín B. González, como hemos dicho, se escuchan 2 explosiones. Hay quienes aseguran que fueron 6 explosiones. Las explosiones producen un sismo de 5 en la escala de Richter. O sea que fue, ajá, algo importante. Se movió todo, tembló todo, sí, y se escuchó, las explosiones se escucharon a casi 200 kilómetros a la redonda. ¿Sí? O sea que fue muy fuerte el estruendo. Según los testigos, y acá es lo que yo he reparado en todo este tiempo que he llevado escuchando, leyendo en los últimos años sobre este caso, hay distintas versiones. ¿Sí? Hay quienes hay quienes aseguran porque, y este hecho es, creo que, más importante que el Roswell por la cantidad de testigos que hay. Son miles los testigos que vieron este objeto. ¿Sí? Eso es muy bueno. Son miles de testigos. Incluso hay está el reconocimiento de una investigación oficial de un organismo que en ese momento dependía del gobierno, que es el CEFE, la Comisión de Estudios de Fenómenos Especiales. ¿Sí? Y este objeto, algunos, como te digo, te aseguran que fue un plateado de unos 450 metros de diámetro. Epa. Y hay versiones que aseguran que fue un cilindro. Un cilindro. Por eso muchas veces cuando he estado escuchando, cuando empecé a investigar este caso, yo dije, ¿están hablando del mismo caso o hay 2 casos en uno? Diferentes. Incluso hay versiones que aseguran que vino del norte, ¿sí? ¿Y otras? Y otras que vino del oeste al este. ¿Sí? Llega a Joaquín B. González, se va hacia el sur, se posa sobre el dique, el Tunal, y de ahí sigue hacia el sur y se estrella en las Serranías Coloradas. Si es un satélite, podríamos decir que viene desde el este, porque la dirección satelital
es contraria a la rotación del mundo. Por lo tanto, se gana más kilometrajes dentro de la observación de ese satélite. Exacto. ¿No? El problema es que tampoco la primera versión de la que hablan, la primera versión oficial, quieren hacer creer que era un meteorito. ¿Sí? Tema que quedó totalmente invalidado porque hay literalmente miles de testigos que vieron el objeto. Habría que ver si este objeto estalló en el aire o estalló cuando cayó directamente. Bien. Otra vez, las versiones. Hay testigos que aseguran que este objeto, este plato, venía en zigzag. ¿Sí? Ajá. Vendría con fallas mecánicas, digamos. Vuelo inestable, sí. Y que detrás de ese objeto lo impactaron dos objetos pequeños que largaban una especie de humito negro y que habría sido derribado por estos dos objetos. Epa. Así ¿Misiles? es. No se sabe. No se sabe. Queda en el misterio, ¿no? Exactamente. Lo que sí es cierto que hay 4 fotos de este hecho. ¿Sí? Ajá. Que el objeto, una vez que explotó, dejó una humareda, ¿sí? Que se ve en la foto de la revista Gente, que fue tomada por un ingeniero que estaba en su pileta en ese momento y tenía una cámara a mano. Sí. Que esta es la... Esa es la voy foto. a poder mostrar. ¿Sí? La revista Gente del 28 de septiembre del 95, con Natalia Graciano en la tapa. Esta es la revista. La nota la hizo Marta Pose, una periodista reconocida de Gente en ese momento. Y donde está el círculo, fíjate, ahí, donde está el círculo, la gente vio, bueno, lo que muestra la foto, 2 objetos. Ahí se ve uno nada más. Ajá. Pero había 2 objetos posados en el lugar donde habría explotado la nave. ¿Sí? Esta foto se hicieron pericias acá en Argentina y en España. Sí. Y bueno, no fue trucada. ¿Sí? Pero se ven 2 objetos negros, 2 naves negras, observando el accidente, digámoslo de esta manera. Tony Galvano, el piloto civil que vive fumigador, tenía un avión a 300 metros de su casa. En ese momento él no fue testigo porque estaba almorzando, que si googleamos UFO Crash de Joaquín B. González, indisociablemente va a estar relacionado con Tony. Exactamente. Fue el primero que lo fue a ver. Él dice que salió en ese momento, cargó el avión de combustible, tenía un ultraliviano, de un mes de uso, era nuevo, era 0 kilómetro, y salió a buscar esa fumata. El tema es que el viento la empezó a disolver. Sí, él creyó que esa nube de humo era de chala, estaban quemando chala, pero veía como partículas metálicas en el humo. Ajá. En ese momento no lo pudo encontrar. Voló toda la tarde, no pudo encontrar el lugar del accidente, que primero se creyó que era un avión, como te digo, las versiones, y enseguida empezó a escuchar también que era un objeto, que era un ovni. ¿Sí? Esa misma noche arman una comisión ahí en la ciudad de Joaquín B. González de unas 30 personas, esto es lo que cuenta él. Y van a buscarlo, ¿sí? Camiones, camionetas, y van a buscar ese... Van al cerro a buscarlo. Van al cerro a buscarlo. No encuentran nada, ¿sí? Pero al otro día, lo que encuentran es que el lugar ya estaba... ya había mucha gente que hablaba en inglés. Y que estaba todo acordonado. Ese es el cerro. No se podía pasar. No se podía pasar. El Cerro Colorado. Las Serranías Coloradas, un lugar muy agreste, impenetrable, al que hay que llegar a lomo de mula, ¿sí? O de caballos, y con cañadones de entre 500 y 800 metros. ¿Sí? Es imposible llegar. No es de fácil acceso. No es de fácil acceso, para nada. El problema es que la ciudad también se empieza a llenar de esta gente que no saben de dónde proviene, de uniformes negros, él dice, camionetas por 4x4, que en esa época no eran muy conocidas,
camiones blindados, y que le dicen a este grupo de vecinos que se tienen que retirar del lugar. Tony tenía un amigo en la gobernación, bueno, te lo sintetizo, por orden de presidencia de la nación les piden que se retiren, porque se estaba poniendo fea la cosa, ¿sí? Lo estaban amenazando, que se retiren porque quien tenía jurisdicción en ese lugar, y citan al Tratado de Costa Rica, eran Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Todo lo que caiga del cielo, ¿sí? El Tratado Ultraterrestre, creo que es de las Naciones Unidas. Exacto. Y después por algún que otro convenio interfuerza, que se le llama, ¿no? Exactamente. Había también organismos nacionales como Gendarmería, Fuerza Aérea, Ejército, que también estaban colaborando con esta comisión de norteamericanos, y que al final fueron separados, y este grupo especial, este grupo comando, quedó a cargo de la investigación y el retiro de posibles piezas, que ahora vamos a mencionar, que habrían encontrado. Y acá otra vez, otras versiones. Volvamos al hecho del accidente, del lugar del accidente. Ajá. La versión de Tony es que solamente hubo un lugar donde se accidentó, donde se ocurrió el hecho. Exactamente. Sí, sí. Y que este hecho había un ingeniero, Carlos Iglesias, un ingeniero brasilero, a cargo de unas 30, 40 personas que eran de la compañía Plus Petrol, estaban haciendo perforaciones en las cercanías del cerro, y que vieron pasar el objeto por encima de ellos. Sí. Y que él habla de que había viajado en el Concorde, pero que el sonido que producía este objeto eran como de 7 Concorde juntos. ¿Sí? Y que esta nave, que era él fue el que dio las medidas, que eran unos 450 metros, un plato plateado de 450 metros de diámetro más o menos, explotó a unos 500 metros de donde ellos estaban. Que la onda expansiva los arrojó a todos, ¿sí? Los tiró, los tumbó, ¿sí? Fue impresionante, dice. Y que, bueno, esta persona lamentablemente fallece a los 8 meses, ¿sí? del accidente. Pero fue el testigo que estuvo en el lugar más cerca, exactamente. Digamos. Bueno, es tremendo, disculpame, vos dijiste algo. Este testigo fallece. Es tremendo ver la gente que fallece cuando tiene una reunión importante sobre el tema OVNI. No lo quiero asociar, pero llama mucho la atención. Olavo Fontes, investigador brasileño muy importante, fallece en un accidente aéreo. James McDonald, profesor de física atmosférica de la Universidad de Tucson, allá por 1967, también fallece. O sea, se suicida extrañamente. Y ahora lo que anda circundando, estos 11 científicos que tratan temas muy puntuales de investigación, que desaparecen o mueren. Sí. Cosa extraña, ¿no? Sí, muy extraño. Bienvenido al Club de Conspiranoicos, les aviso. Exactamente, alimenta el Club de Conspiranoicos. Conspiranoicos, sí. Supuestamente este ingeniero fallece de causas de un paro cardíaco, ¿sí? En abril del 96. Perfecto. Lo que sí, si tenemos que seguir en esa línea que vos decís, hubo mucha gente que tuvo que irse de Salta, periodistas, peritos de gendarmería, mismo Tony Galvano, ¿sí? Le sugirieron que se fuera de Salta por un tiempo. Salta. Exactamente, ¿sí? Otros que se fueron del país. Todo a raíz de este incidente. Sí. Como te digo, para Tony Galvano, el objeto nunca tocó tierra, ¿sí? Porque lo que implosionó, porque no quedaron rastros. Lo que se vio de lejos es algo rojo, como una especie de sol rojo, ¿sí? Y que produjo una implosión. Algo similar a tal vez lo que ocurrió allá en la Tunguska siberiana. Exactamente. En 1908, algo que explotó a 30 kilómetros de altura y devastó más de 5.000 kilómetros cuadrados
de tundra, o sea, selva siberiana. Sí. 1908, que incluso el rastro lo que se encontró en el lugar es un polvillo blanco, Sí. 98% de potasio en El famoso Salta, polvillo blanco que siempre aparece. que se encontró en Trancas, un ejemplo, sobre las vías del ferrocarril. Potasio casi en estado de pureza, casi en su máxima pureza. Exacto. Para Tony, este objeto pasó a otra dimensión, ¿sí? Esa es su teoría, porque no pudieron encontrar nada. Él dice que no encontraron nada y que el lugar de la caída fue ese. De hecho, como vos decías, que Tony, que esa noche estuvieron ahí se tuvieron que retirar del cerro por amenazas. Sí, estuvieron varios días investigando, incluso después investigan junto con Gendarmería, que llegan a un pacto de caballeros de trabajar juntos. Sí. En esas investigaciones a Tony le pasan un dato, que el objeto había caído hacia el norte, ¿sí? Hacia las sierras coloradas, las serranías coloradas. Ajá. Y que en los días posteriores al accidente, a la caída del ovni, una señora, Paz Zamora, que vivía en esa zona, le dice que por las noches, durante 7 días seguidos, veían objetos, naves, venir del oeste al este, rastrear la zona y volver a retirarse. Todo esto por la noche. ¿Sí? Tony llega a la... Perdón, ¿esas naves qué eran? ¿Platillos? Eran naves, platos voladores. ¿Sí? Ajá, eran ovnis. Ajá. Que vienen, rastrean la zona, luces, ¿sí? Y que se van. Tony deduce que si esas naves estaban observando ese lugar, esa zona, el objeto posiblemente tenía que haberse caído ahí. Bueno, al día 11, agarra su avión. Ajá. Y a las 8 de la mañana, y 8:15 está en el lugar más o menos, y divisa una huella de unos 2 kilómetros de largo por unos 500 metros de ancho. Sí. En ese preciso instante, su Cessna pierde la sustentación, como si se hubiesen retirado el aire de abajo del avión, y él dice, me caigo como un piano. ¿Sí? Claro. Hizo las maniobras para poder estabilizar el avión, se vino a pique. Se cae. El avión se destruye. Que se salvó raspando. Y se salva, se salva. No se quiebra nada. Recién estos 8 y algo de la mañana y recién a la noche un grupo de rescatistas logra sacarlo del lugar. ¿Sí? Porque son unas 4 o 5 horas para llegar hasta el lugar. Bien. Y otra investigación habla, porque ahí también estuvo el grupo de rescate de Rosario de Lerma, ¿sí? De Salta, a cargo del alférez Pedro Olivera. Él dice que hubo 3 impactos, ¿sí? Uno en el Cerro del Crestón, otro en La Pedrera y otro precisamente en las Serranías Coloradas. Significa que el objeto venía cayendo, se partió en 3. Se habría partido en 3. ¿Sí? El de La Pedrera lo derribó otra vez la punta del cerro. ¿Sí? Lo modificó. Lo modificó. ¿Sí? En el Crestón ellos encuentran una especie de chapa de aluminio. Lo divisan primero porque no pueden acceder. Días más tarde lo pueden sacar, pero se los apropia Gendarmería a este chapón, que era de 3x5 de diámetro y que dice que era muy resistente y era ultra liviano. ¿Sí? Era muy liviano, que eso después hay toda una historia con ese pedazo de chapa, queda en la sede de Gendarmería de Salta. Después queda colgado en el techo, incluso reconoce que eso estaba ahí. Sí. Y el tema es que termina desapareciendo. Termina desapareciendo, ¿sí? Y que incluso bueno, te sigo con el de en Sierras Coloradas pasó algo extraño, ¿sí? Hubo esa explosión, pero incluso ellos ven que algo ha hecho como un túnel, ¿sí? Al que quieren acceder, pero no pueden porque ven que en el final del túnel hay algo como un fuego, hay mucho calor dentro del túnel,
ven algo luminoso al fondo del túnel, pero no pueden llegar porque hace mucho estaba calor. En uno de los lados del cerro. Exactamente, digamos. ¿sí? Que es uno de los objetos, habría hecho, con el impacto, Con el habría impacto. provocado un túnel. ¿Sí? Rarísimo. Por lo que Rarísimo. deben retirarse. Esta chapa, como te digo, que se encontró en el crestón, bueno, queda en Gendarmería. Y quienes intervienen también ahí, me había olvidado decirte, es la Universidad de Salta, que actúa junto con con una comisión de la NASA, y que acá te voy a leer lo que dice uno de los, en la revista Gente, lo que dice uno de los científicos de la universidad. A ver. Dice, que no quiso dar el nombre, por supuesto, no da el nombre, pero dice: se llevaron pedazos de material metálico de poco grosor, similar a un papel de aluminio, pero muy consistente. Los fragmentos tenían el tamaño de un auto y lo más extraño era la forma cóncava con la que se juntaban. Cuando la prensa local comenzó a hablar del tema, nos ordenó decir que era un meteorito y que mostráramos un pedazo de roca. Y explica: miles de salteños vieron la explosión. Los meteoritos ni explotan ni les sale humo. Eso, sea lo que fuere, llevaba algún tipo de combustible. Sí. Hay más. Las soldaduras que unían los fragmentos, no se hicieron en ninguna de las formas conocidas por nosotros. Lo que sí les aseguro es que es algo muy sofisticado. ¿Qué es? No lo sé bien. Puede ser un satélite americano o restos de alguna nave como el Challenger, pero un meteorito seguro que no. Bien, estos fragmentos quedaron, como te mencioné, uno de estos fragmentos en Gendarmería de Salta, y después desapareció. Y algunos peritos que hicieron que trabajaron en el tema de Gendarmería debieron irse de Salta, ¿sí? Amenazados. Mira. Bueno. Bien. No es la primera vez que testigos de fenómenos de este tipo son amenazados. No, En Estados para nada. Unidos Para es muy común en varias partes del mundo. No. ¿Cómo sigue esta cuestión? Días más tarde hay un grupo que pretende llegar al túnel, ¿sí? para saber qué había, pero resulta que lo que dice la testigo Paz Zamora, que vivía ahí en el cerro, que se vio ir en una noche, vieron dos luces, y a la que se le sumó una tercera, y estuvieron rastreando esa zona. Cuando su marido, va al día siguiente al lugar, vio que la zona había sido trabajada, ¿sí? Y suponen que esas naves, por lo que sea, se llevaron lo que quedaba del objeto, ¿sí? El que se había incrustado, O sea, digamos. el que se habría incrustado, ¿sí? Qué Recordemos bárbaro que esa eso. zona es de muy difícil acceso, casi es inhabitada. Vivía este matrimonio ahí con sus animales, y que fueron los testigos más cercanos, sí, que estaban. Pero es un caso cuando Tony incluso llega al lugar del accidente, vio que el impacto había arrancado árboles de unas 2 o 3 toneladas y de 1,5 metros de diámetro. Los había limpiado la zona, ¿sí? Y que incluso aparecían los árboles como quemados con ácido, estaban agujereados, ¿sí? Y todo el lugar tenía los rastros de una gran explosión, de una gran destrucción. Vos sabés que es interesante, ¿no? Lo mismo estuvimos hablando antes, sobre lo que ocurrió en Tunguska, un ejemplo, que para muchos es un meteorito que estalló. Existen varias posibilidades. Un meteorito que estalla, un bloque de antimateria, punto de antimateria que colisiona con nuestro mundo y estalla. Pero el tema era que para algunos el estallido, un ejemplo de Tunguska, fue aproximadamente entre 15 y 30 kilómetros de altura, que este supuesto meteorito, vamos a llamarle, primero venía como frenando
tal vez para que no colisione totalmente con la Tierra, con el planeta. No puede frenar por su roce con la atmósfera, obviamente, o se destruye o chau. Y la explosión fue tan grande que se escuchó a 200 kilómetros a la redonda. Perdón, Mario, ¿eh? Justamente acá me preguntan, hola Mario y Sí. Pablo, ¿cómo desaparece un ovni de 450 metros o estalló? ¿Podría explicarme por una constitución de un material que se desintegra? Bueno, es la gran pregunta. Por eso la hipótesis de Tony, ¿sí? Que de alguna manera, o una de dos, o tiene un dispositivo de autodestrucción Ujú. para no dejar rastros, para no dejarnos rastros, ¿sí? Viendo que iba a estrellarse, o, según Tony, puede cambiar de dimensión. No sé. Tenemos muchos mensajes de YouTube, no hipótesis. sé O si querés también- escucharlos. O también, bien, sí, lo vamos a escuchar ahora, o también puede ser el sistema de propulsión que tienen en el caso de ser un WAP, un FANI, un OVNI. El sistema de propulsión que todavía no está definido, supuestamente, por más que un tal Bob Lazar venga informando sobre los sistemas que tienen, según él trabajó en el hangar, en el área 51. Pero supuestamente también la energía que utilizan es tan alta, que automáticamente en caso de colisión destruiría absolutamente todo y no dejaría ninguna prueba. Un ejemplo, como el ovni de Ubatuba en Brasil, sobre la playa, Sí. estalló en el aire, todos vieron, un montón de gente, un montón de bañistas, gente que estaba de vacaciones, observa este estallido, y lo que se encuentra en la playa es una masa metálica amorfa, fundida. Tal es así que es parte de los metamateriales que determinados organismos de seguridad de Estados Unidos están tratando de recuperar en el mundo. También Avi Loeb, un muy conocido y reconocido científico de Harvard. Gonza, Sí, te leo, Mario. dale. Gerardo Beirer pone excelente programa. Noches de Misterios by Mario, maestro de maestros. Hola, buenas noches, Es pone demasiado eso. Mamerva. Saludos Mario Lupo. Susana pone buenas noches a todos. Alejandra también pone muy buen programa. Buenas noches. Sí, muy interesante, de nuevo Mamerva. Mario Velaira pone impresionantes datos y excelente programa. Mario, invitado, gracias. Gracias, Mario. Buenas noches, Mario y Pablo. Soy Damián del grupo El Origen OVNI. Muy interesante los datos de Pablo, sólido. ¿Hubo marcas en los campos de Vidal? En los campos de Vidal, ¿De Vidal? no. Calculo que desconozco. querrá haber dicho de Chaco, ¿no? Será de... o preguntará, ya que vos venís de Vidal. si Ah, habrán no. visto algún tipo de marcas en los campos. No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Ricardo Petri pone, escuché bien o entendí mal. Implosión, pasó a otra dimensión. Interesante, buen programa. Implosión, exacto. Muchas veces se registran en casos y se sostiene, se cree, una de las ideas es que se produzca lo que se llama implosión, explotar hacia adentro. Es mi teoría, humildemente, porque no tengo pruebas, pero para Tampoco mí, dudas. Estamos ensayando ideas. Adelante, Pablo. para mí tiene un dispositivo de autodestrucción, ¿sí? Para no dejarnos pruebas a los terrícolas o de donde provengan, se autodestruyó, ¿sí? Con un poder tan grande que, bueno, arrasó todo y no tendría que haber quedado nada. Solamente ese polvillo que serían los restos de esa nave. ¿sí? Justamente acá Susana pone, no encontraron nada porque capaz que viajan en el tiempo. Acá Agustín pone, hola Once y Mario, saludos. Acá Agus el operador, un saludo. Gracias. Y Ricardo Petri vuelve a poner, ¿pudieron plantar pruebas falsas para desviar la investigación? Se puede. Yo Sí. creo que es muy probable también, ¿no? Dentro de... Puede ser, puede ser. Si hablamos de contrainteligencia, lo más probable es que se plante también pruebas falsas. Nosotros sabemos bien perfectamente que el tema de los WAP, OVNI, FANI,
que ya no sé cómo llamarlos, porque se le venizó tanto Platos la voladores. definición. Yo prefiero llamarlo ovni, ¿no? Muchas veces el tema se lo utilizó para desorientar a la opinión pública sobre temas más cruciales que había. Un ejemplo, bueno, esto lo hemos hablado a lo largo de varios programas, la Guerra Fría, situaciones de guerra de Vietnam. Entonces, cuando era muy, muy caótica la cosa, se veían ovnis. Se invadían ovnis. 1954, aeropuerto de Washington. Se paraliza. O 1952. Bueno, era muy chico en esa época. Por eso no me acuerdo bien. Se paraliza el aeropuerto de Washington. 11 objetos son detectados por el radar del aeropuerto. 11 objetos. Automáticamente se detiene todo tráfico aéreo, lo desvían hacia otros aeropuertos, se llama Fuerza Aérea y Fuerza Aérea sale en búsqueda de estos 11 puntos extraños que están sobrevolando alrededor del aeropuerto de Washington. ¿Qué pasa? Por supuesto, cuando llegan ya no encuentran nada. Siempre llegan tarde, supuestamente, ¿no? El único que llegó a tiempo, pero lamentablemente muy malogrado, fue el capitán Tomás Mante, allá en 1947, a bordo de un P-51 en Kentucky, cuando un radar observa un objeto que se dirigía nada más y nada menos en línea recta que hacia Fort Knox. Fort Knox es donde guarda el tesoro nacional de Estados Unidos. No se podía arrimar ese objeto, sea de donde sea. Envían 2 aviones, 2 Mustang P-51. Uno de ellos iba el famoso capitán Mante. Se hizo famoso lamentablemente con su fallecimiento, porque se arrimó tanto esta luz, tanto, que perdió el control. Cuando se investiga el caso, se encuentra con que tal vez le haya faltado oxígeno, porque estos aviones tenían un techo de acción de 6.000, 6.500 metros. Lo había superado siguiendo ese objeto. El avión aparece siniestrado aproximadamente a 100 kilómetros del lugar. Lo extraño, y lo que se dijo de un principio y después se cambió la información, es que los restos siniestrados del avión aparecieron con un sinfín de puntitos, agujeros, muy chicos. Y esto me hace acordar a algo que me contó José Salafranca, de Radio Cavac, de Televisión Cavac, España, del caso del capitán que a bordo de un Mirage persiguió un ovni sobre el Mediterráneo. No le pudo dar alcance, obviamente, como pasa en todos los casos. Vuelve a la base y cuando llega a la base, él dice que estaba sujeto a una especie de vibración cuando lo persiguió este objeto sobre el Mediterráneo. Cuando llega a la base, los mecánicos que atienden el avión le dicen: capitán, usted llegó gracias a Dios simplemente. Mire, le muestran, y todos los remaches de ese avión estaban sueltos. Esa es otra extrañeza más que pasa. Que son realidades que por ahí no le prestamos atención, pero que tal vez con una lectura partemos un poco de lo misterioso, ¿no?, que se genera en todo esto. Podemos encontrar tal vez pequeñas definiciones tecnológicas en este caso. Pablo, Mario, ¿qué pasó al final? Tenemos la foto del avión siniestrado, ¿no? También. del avión de Tony. El avión Sí. de Tony Galvano. ¿Me podés poner la foto, estimado Gonza? Que no le dimos la bienvenida a Gonza, nuestro operador. Ahí está el avión de Tony Galvano. Ahí se caen 11 días más tarde del accidente o de esta implosión o lo que sea del ovni, del objeto. Él buscando, encuentra la huella, en el mismo momento se desploma. Y para ir concluyendo, te comento que Tony quedó en contacto con algunos organismos, como el CEFE o el CITEFA, que es
el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, ¿sí? Un ente que ahora es CITEDEF, me parece que se llama ahora. Exacto. La CITEDEF, antiguo CITEF. Así es. Y ellos lo convocaron para aunar información y, en todo caso, para que el grupo en el que se encontraba Tony, en el que investigó el caso, con quienes subió a los cerros, no se hayan quedado con ninguna pieza, ¿sí? Y ellos terminan admitiéndole, es un grupo que depende de defensa, pero también de él, Tony dice que depende también del Pentágono. Epa, Sobre todo, sí. Y que ellos le aseguraron, ¿sí? Le confiaron que se trató de un evento extraterrestre. Sí, se trató de un evento extraterrestre que por supuesto no por estas cuestiones de seguridad no pueden salir a divulgarlo al mundo, ¿verdad? Y que con ellos colabora este grupo de un comando estadounidense que tiene base en Santa Cruz de la Sierra. De ahí vigilan o hacen operaciones en Sudamérica, que es un grupo que se creó a principios de los 90, supuestamente para combatir al narcotráfico, pero bueno, tiene radica ahí. Y bueno, de vez en cuando en sus ratos libres se dedican a investigar. Hacen investigaciones. Bueno, también un saludo a UFO Baires, el grupo de investigación, que también pertenece a Tony Galvano, un grupo de amigos que se dedican en su tiempo libre a investigar estos temas a través de equipamiento tecnológico, ¿no? Pablo, sí. ¿Qué te deja este tema? La caída, ¿cómo lo ves? ¿Posible? Ahora que lo pienso, el tema, como te decía, me llamó la atención después de leer y escuchar tantas versiones. En un principio que pensé que se trataba de dos hechos diferentes. Claro. Pero incluso Tony habla de que ese famoso pedazo de chapa nunca existió, cuando parece que sí existió, que hay testigos que incluso lo sacaron de esa selva y lo entregaron a la gendarmería, y gendarmes aseguran, peritos de gendarmería aseguran que ese estuvo como un año colgado del techo de la sede de gendarmería. Sería bueno hablar con Tony algún día y preguntarle siempre por qué aparecen dice esos dimes y diretes. Exactamente. Que sí, ¿Por que qué? No, que es posible, que no es posible. La forma del ovni. Nada. La forma del ovni. Testigos aseguran que era un plato volador, otros aseguran, como Pasamora, que vivía en el cerro, asegura que era un tubo, ¿sí? Un ovni cigarro. Los chicos lo dibujaban, ¿sí? Como un tubo también. ¿Por qué Yo tenía apareció? esa referencia. Hay testigos que aseguran que el ovni que venía haciendo zigzag fue golpeado por dos objetos que emanaban un humo, que hacían ruido, como un silbido, que impactaron en ese, que lo habrían derribado. A mí siempre me gusta fijarme en los relatos, ¿sí? Y lo importante acá es el testigo. Es el testigo, exactamente. Muy maltratado, pero el testigo. Sí, y también deducir que es como que un caso nunca termina, ¿sí? Sino que a partir de estos indicios que van dando... Lamentablemente el tema de los ovnis no es como, qué sé yo, caso resuelto. No es lineal tampoco, no es lineal. Pasa nada. ¿Sí? Se tiene que seguir investigando, porque siempre se van a encontrar nuevas cosas. Mientras existan testigos con vida, porque muchos han fallecido lamentablemente, y se llevaron información, tal vez no hubiese sido muy útiles hoy día, para seguir indagando sobre eso que pasó. Son extraterrestres. Son seres que vienen de otra dimensión. Son seres que conviven con nosotros en algún punto de la Tierra. Y después del hecho en sí, como vos mismo bien decís, ¿qué son? Bueno, sabemos que son objetos de altísima tecnología, pero una vez más no podemos asegurar su origen, ¿sí? Y que Estados Unidos tiene mucho interés en recuperar estos objetos, o lo que queda de ellos. O lo que queda de ellos, ¿no?
un caso apasionante, que se circunscribe dentro de la famosa ola del 95, ¿sí? Porque recordemos que los avistamientos de Cutralcó o incluso del 31 de julio, 2 semanas antes, el viernes 31 de julio, con el famoso Omni de Polanco, el avión de aerolíneas, ¿sí? En Bariloche. Año 95. Año Un 95. año muy especial, ¿eh? Como el año 68, como el año 60, como la década del 70. No a esos niveles, pero sí fue un año de oleada. Con alta probabilidad, ¿no? Así es. Y mucho antes de esto, 1954, Francia sufre una macroleada tremenda. Tan alta que, dispuestas en un mapa del territorio francés, quedó demostrado que aproximadamente más de 400 observaciones. Y entre todas esas observaciones había un trayecto donde se había visto un objeto con similares características, que era en forma de huso, en forma de cigarro. Y bueno, quedó para la historia y quedó para nuestro interés, para seguir indagando, investigando. Así es. Y así, para terminar, comentarte que esta ejemplar de la revista Gente, como te había dicho, ¿sí? Del 28 de septiembre del 95, ahí está. Cuando Marta Pose, que es la periodista que envía Gente a Salta a hacer la investigación, le habían dicho que era un meteorito, la versión oficial, y que se fueran porque había sido un meteorito. Y eso le llama la atención a ella al ver tanta gente extraña y hablando inglés, y empieza a recibir versiones que lo que se había estrellado era un ovni, ¿sí? O algo plateado que se había dado contra los cerros, y ni bien obtiene las fotos, las envía a la revista Gente. Sin embargo, esas noches ella recibe la visita de un oficial, Atenor Fernández, un oficial de la Fuerza Aérea, que les saca los activos. Exactamente, ¿sí? Sin saber que ella ya había enviado las fotos a Buenos Aires y que la revista ya estaba casi editada. Sin embargo, la editorial Atlántida recibe otra visita a la Fuerza Aérea, le quitan los originales, por lo tanto no hay originales de esta revista. Sí, yo la conseguí por internet. Mira. Pero no hay un original de la revista. Vuelta. Exactamente. Porque secuestraron todo, ¿sí? La censuraron, no quisieron que se emita, pero bueno, ya estaba casi en la calle. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Por supuesto que te esperamos el mes próximo, no te vas a escapar así más. Así que gracias por recordar un gran caso, creo después de Trancas, me parece que es uno de los casos emblemáticos de la ufología argentina. Exacto. Caso Trancas también, investigado por el doctor Guillermo Tell de la Universidad de Tucumán, donde descubrió también rastros de potasio. Exacto. Simple potasio. Y nosotros nos podemos hablar libremente, decimos de extremada pureza. Pero, ¿cuál será la verdad detrás de todo esto, no? ¿Cuál será la verdad? ¿Qué opinás, Gonza, vos? Te voy a hacer hablar, Sí, a mí me gusta hablar, a veces me gusta opinar. A ver, dale. Y la verdad que también está eso de esconderlo hasta que va a llegar un momento, ¿no?, en el que no lo van a poder esconder más y va a tener que salir a la luz de buena manera, ¿no? Porque con todas las cosas que hay, con los archivos liberados que estuvimos hablando el otro día, yo creo que esto capaz que fue algo muy viejo, que capaz que, bueno, ya estaba para que no se cuente. En algún momento se le ve, viste, la patita a la sota, como dicen, claro, ¿no? Y bueno, y como digo también muchas veces yo, no hay nada oculto que a su debido tiempo y momento no sea develado. No encontramos la pólvora nosotros, no intentamos descubrir. La Noche de Misterio no pretende eso. Tampoco los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio. Tampoco pretende muchas veces ser
perdone, siempre digo, somos el ejemplo de lo que no se tiene que hacer en radio. Pero ustedes comprenderán. Me aparecen los criptidos ahí caminando. Bueno. No quieren bajar, Mario. Son los hombres de negro, como dice. Sencillamente, bueno, deseo lo mejor para todos ustedes. Esta semana no suframos tanto, ya saben por qué, no se los digo, es un secreto entre ustedes y yo. Agradezco a Pablo Salido nuevamente. Vos. Y obviamente que lo esperamos el mes que viene con otra investigación de su estilo y a su estilo. Muchísimas gracias, Gonza. Por favor, Mario. Será hasta el próximo lunes cuando escuchen Noches de Misterio. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.